Polillate, reparaciones y mantenimiento en general de embarcaciones, especialistas en tratamiento de ósmosis y polido de cascos. Solicite presupuesto sin compromiso en Polillates Reparaciones Náuticas, 606-592-882. Polillates. Hola y bienvenidos a bordo de este nuevo programa, el número 13 de Mundo Náutica. Soy José Figarrán y es la primera vez que aparezco porque hasta ahora siempre he hecho de narrador de los eventos que estáis vosotros visualizándolo. Hoy tenemos con nosotros a Francisco Vasallo Vidal, es licenciado en Medicina de Microbiología en el Hospital de Vigo. Y nos va a venir a hablar no de hacer un consultorio médico, sino que nos va a venir a hablar del virus Zika, ese virus que de alguna manera todos los regatistas o todos los participantes en estas Olimpiadas del 2016 en Río están preocupados. Entonces, un poco queríamos saber, Francisco, buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muchas gracias por haber invitado a tu programa. Nada, encantado. Y Francisco trabaja en el Álvaro Cunqueiro, en el Hospital de Vigo, es el laboratorio de microbiología referente de Galicia, y nos viene, precisamente creemos que es la persona más indicada para que nos venga a hablar de este virus del Zika. Francisco, ¿qué es el Zika? Bueno, el virus del Zika es un virus que es relativamente conocido desde hace unos años. Aproximadamente se describe a finales de los años 40 en África, en el bosque de Zika, en Uganda, y en principio se asoció a infecciones asociadas a monos. Durante esos años pues hubo algunos brotes de a partir de los 50 o 60 asociados a personas, autolimitados en África, y luego se fue extendiendo por el Índico y por el Pacífico. Hubo brotes también en el sudeste asiático y brotes en la Micronesia, hasta que en la primavera del año 2015 se empiezan a documentar casos en Chile y posteriormente en octubre, a partir de octubre, masivamente en Brasil y en países limítrofes. El virus del Zika es un virus que se llama arbovirus porque son virus que se transmiten por artrópodos. Pertenece a una familia, dentro de los arbovirus, pertenece a una familia que son los filovirus, que son virus de los que a lo mejor habrás oído otros hablar, que son mucho más famosos, como el virus del dengue, del que también ha habido brotes muy recientes en Centro y Sudamérica, y el virus de la fiebre amarilla, que también es un virus muy famoso, que ha asociado a mucha mortalidad, ¿no? Y eso es básicamente lo que es el virus del Zika, dentro de este grupo, ¿vale? ¿Y esto se contrae? Sí, como te digo, es un arbovirus, por lo cual se contrae habitualmente por la picadura, por el contacto con artrópodos, en este caso por la picadura de un mosquito de la familia Aedes. Los mosquitos, hay muchas variedades, pero bueno, en este caso concreto es la familia Aedes en concreto, el que lo mejor lo transmite es una especie que se llama Aedes aegypti, como si fuera Aedes egipcio. Aunque hay otras especies como el Aedes albopictus que también podría transmitirlo. Eso puede tener en nuestro entorno cierta importancia porque el Aedes albopictus es el conocido como mosquito tigre, del que habrás oído hablar, que también sale en los medios, y que es un mosquito que en los últimos años se ha colonizado toda la costa del Mediterráneo española e incluso ha llegado hasta el oriente del Cantábrico. Creo que los últimos aislamientos se han encontrado en la provincia de Guipúzcoa, con lo cual teóricamente es un mosquito que podría llegar a transmitirlo incluso como especie autóctona en España, que es una de las cosas que nos preocupa con el Zika. Y esto, Francisco, ¿qué síntomas vas a tener? La enfermedad del Zika, a pesar de lo que se está contando, básicamente es una enfermedad bastante banal, es decir, que generalmente no produce síntomas importantes. Es más, la gran mayoría de la gente que se infecte por él no va a notar nada. Aproximadamente un 75% de las personas permanecen asintomáticas, no tienen nada, no notan nada. Pero cuando produce síntomas, lo que suele producir principalmente es fiebre no demasiado alta y un exantema o sarpullido, ¿no? Un brote de manchas en la piel. A esto suele acompañarle datos de inflamación ocular, conjuntivitis, y a veces también alteraciones osteoarticulares, dolores en las articulaciones y en los músculos. Es lo que nos suele acompañar con más frecuencia. Esta sintomatología viene a durar en torno a 2 a 7 días, o sea que cerca de una semana. Es parecido en ese sentido de duración de un cuadro gripal, y eso es más o menos lo que suele pasar.
¿Y cómo sabemos? En un momento, porque normalmente pues esos síntomas que me comentas son muy comunes. Claro, efectivamente. Los dolores musculares en cualquier momento, uno se levanta, tiene un tirón. Eso son los síntomas pero ¿cómo sabemos que tenemos la enfermedad? Esa es bueno, esencialmente, ¿cuándo sabes que tienes la enfermedad? Bueno, pues tú realmente lo que sabes es que estás enfermo. ¿Qué es lo que puedes saber ahí? Bueno, pues el asunto es que la esencia es el antecedente epidemiológico. Es decir, evidentemente una persona que se levante así en España no tiene el Zika, porque en España no hay Zika. Claro, si estás en Brasil o acabas de volver de Brasil o Venezuela o países del entorno en los que se han declarado casos de Zika, pues, y tú empiezas con esa sintomatología, pues una de las cosas que tienes que sospechar es que puedes tener un Zika. Entonces lo normal en ese momento es que pues acudas a tu especialista, al médico de cabecera o a las urgencias hospitalarias o a las urgencias de primaria en función de tu situación en ese momento, ¿no? Y ahí es cuando te harán pruebas, que en este caso la mayoría de las pruebas, ya te digo, la primera es el antecedente epidemiológico, es decir, que has estado en una zona donde hay virus del Zika, que has vuelto recientemente, porque claro, el Zika no se manifiesta un mes después de que has vuelto, sino habitualmente el Zika tiene un periodo de incubación entre 5, o sea, en torno a 5 días, entre 2 y 7 también, ¿no? De tal manera que para que tú tengas Zika tienes que haber vuelto de Brasil, por ejemplo, pues en la última semana. O sea, si ha sido hace un mes, eso no va a ser un Zika, ¿no? Y a partir de ese momento, bueno, pues tú lo que notas es esa sintomatología, irás a tu médico de cabecera y entonces te realizarán unas pruebas. Esas pruebas son análisis de sangre, que en la primera fase, los primeros días del pues en el análisis de biología molecular, lo que intentaremos será detectar la presencia del virus en la sangre, y que si son un poquito después, por encima de los 7 o 10 días, generalmente ese virus ya desaparece de la sangre y lo que nos haremos es encontrarnos la producción de anticuerpos, es decir, el organismo produce esos anticuerpos para defenderse del virus, y entonces lo que haremos será buscar la presencia de esos anticuerpos en la sangre, es decir, buscaremos la presencia de IgMs o de IgGs, ¿eh? Entonces eso a partir de la semana de presentación de los síntomas es cuando empezamos a buscar este tipo de anticuerpos. Eso además lo estamos haciendo nosotros en el hospital bueno, en este caso en el Meixoeiro, pero vamos, en el complejo de Vigo, porque nuestro laboratorio es el laboratorio de referencia de Galicia para el diagnóstico de esta enfermedad. ¿Y qué prevención? La prevención y, bueno, después hablamos... Sí, a ver, la prevención clásica para cualquier enfermedad infecciosa, clásica entendiéndola como la que nosotros conocemos, básicamente son de 3 tipos. Las que todos conocemos muy bien son la vacuna, una vacunación, típicamente pues en la enfermedad de la gripe o en la enfermedad de la hepatitis, ¿no? La hepatitis B o la hepatitis A, tú te puedes vacunar para prevenir coger esa infección. La segunda forma de prevenir clásicamente una infección es tomar lo que se llama quimioprofilaxis, es decir, fármacos que digamos que evitan que aunque tú te infectes desarrolles la enfermedad. Es el ejemplo típico es la malaria, en la que tú cuando vas a zonas endémicas te tomas unas pastillas para evitar coger aunque te pique el mosquito, coger la malaria. Y luego la tercera forma es evitar exponerte al agente infeccioso. En nuestro caso, en el caso del Zika, no hay vacuna, no hay quimioprofilaxis, entonces la única forma que tenemos de prevenirlo es evitar exponernos al agente infeccioso. ¿Cómo es eso? Pues en este caso concreto lo que tenemos que hacer es evitar que nos pique el mosquito. El mosquito, ya os digo, es un mosquito de la familia Aedes, son mosquitos de hábito diurno, lo cual quiere decir que suelen picar desde la mañana al atardecer, generalmente en las horas extremas, es más a primera hora de la mañana y a última de la tarde, pero son mosquitos de hábito diurno. Y entonces en esos momentos, sobre todo, lo que tienes que hacer es usar pues ropa larga, con mangas largas, pantalones largos, calcetines, para evitar exponer partes del cuerpo. Hay que usar repelentes de mosquitos, y luego también otro tipo de barreras, por ejemplo, pues en los domicilios, pues poner mosquiteras, en las camas igual, ¿no? Para evitar de alguna manera que el mosquito llegue a contactar contigo. Una vez que tenemos el virus ya metido en el cuerpo, el tratamiento, el paliativo que podemos... Sí, bueno, como ya te he dicho, no tenemos vacuna, no hay profilaxis, con lo cual tampoco va a haber tratamiento. El único tratamiento, no hay tratamiento específico, ¿no? Es decir, igual que para una neumonía, pues tomamos antibióticos, para este caso, para este virus, no tenemos tratamiento. Entonces, el único tratamiento que nosotros podemos hacer es tratamiento que se llamaría, como tú bien decías, paliativo o de sintomatología, ¿no? Si tenemos fiebre, pues habrá que tomar antitérmicos. Si tenemos dolor, pues habrá que tomar analgésicos. Y luego, sobre todo, lo que se recomienda es, en alguna manera, reposo de actividad y también pues hidratarse bien y este tipo de cosas, porque siempre, pues cuando uno está malo, pues puede sudar más, puede tener problemas, entonces siempre se recomienda, pues eso, medidas conservadoras en ese sentido.
¿Y la transmisión entre humanos? Sí, bueno, básicamente los mecanismos de transmisión de este virus son 4. Nosotros la principal es la que hemos comentado, que es la picadura del mosquito, y luego hay otros síntomas que están asociados a otra forma de transmisiones, que son, por ejemplo, pues como es un virus que está en la sangre, pues una forma de transmitirse podría ser por transfusiones. Esto, si cualquiera que revise cualquiera de las recomendaciones, está puesto siempre en la lista, pero es algo altamente improbable, porque se hacen controles y entonces, en principio, pues aunque es posible, es muy poco probable. La transmisión luego también sería por la transmisión materno-fetal, es decir, mujeres embarazadas se lo transmiten a su feto, y esto tiene ciertas complicaciones, que es una de las cosas que ha salido más en los medios, porque esa transmisión pues puede producir alteraciones en el feto que pueden llevar, lo que más se ha descrito es la presencia de microcefalia, es decir, que los niños al nacer, pues digamos que se les queda la cabeza pequeña, entonces eso impide el desarrollo del cerebro y puede tener alteraciones en su vida futura. Y también otra de las cosas que ya se han descrito son otro tipo de alteraciones que también se han descrito con otros virus y con otros agentes, que es calcificaciones intracraneales y otro tipo de alteraciones cerebrales que pueden llevar, bueno, pues eso, a problemas en el futuro del desarrollo del niño. Y luego la última forma de transmisión es por vía sexual. Se ha visto también que el virus es capaz de permanecer en el semen de los varones. No se sabe exactamente durante cuánto tiempo, durante un tiempo indefinido, pero eso hace que de alguna manera pues podamos transmitírselo a nuestras parejas si nosotros estamos infectados. Por ejemplo, recientemente en Madrid se ha descrito un caso de transmisión sexual de una persona que había estado en zona endémica y al volver pues mantuvo relaciones con su pareja y a los pocos días manifestó sintomatología del Zika. Sobre esto, que tiene cierta importancia, que es una de las cosas que más polémica ha generado, porque esto es lo que ha salido pues, de algunos deportistas famosos que hablaban de no ir o de congelarse el semen para evitar este tipo de problemas, lo que se recomienda ahora mismo es que si tú vas a zona endémica, pues para las mujeres obviamente que no se planteen quedarse embarazadas. Si están planteando quedarse embarazadas, lo recomendable sería que no fueran. Si van, en principio lo que se recomienda es que, como muchos casos son asintomáticos, que al menos mantengas relaciones con protección durante las 8 semanas posteriores a tu regreso, al menos, lo que se dice es al menos, o sea que podría ser incluso más, pero en principio 8 semanas. Y luego lo tercero que se está diciendo es que si tú has tenido síntomas de Zika, es decir, que has tenido un Zika clínicamente manifiesto, entonces lo que se recomienda es que las precauciones fueran durante un periodo de por lo menos 6 meses. De mantener relaciones con protección. Pues muchas gracias, Francisco. Pues es un agradable tenerte aquí. Sabes que dentro de 10 días empiezan las Olimpiadas y de alguna manera pues queremos transmitir pues bueno estos consejos que nos has llegado aquí para todo el público y te agradecemos tu presencia. Pues nada, muchísimas gracias a ti y nada, solo decir que esperemos que estas sean unas grandes Olimpiadas, que den muchos triunfos a la vela española y que pues que la gente no se asuste por una enfermedad que, ya os digo, es mucho aunque es muy llamativo todo, es mucho más banal que otras mucho más graves que puede haber en el entorno, como el dengue o la fiebre amarilla o incluso la malaria, ¿no? Que no están en la zona de río, pero que pueden estar por allí en zonas de Brasil. Pues muchas gracias y pasamos a la nueva sección. En la gran cervecería El Puerto de Vigo, además de degustar nuestra cerveza, también encontrará una excelente cocina en nuestro restaurante en la que podrá apreciar las mejores carnes, pescados del día, elaborados por manos expertas con productos de calidad. La gran cervecería del Puerto, Monteros Ríos 10. Las mejores flotas de ORC de todo el panorama nacional se han congregado aquí, en el Real Club Náutico de Valencia. El motivo, la celebración del ya aclamado trofeo Su Majestad la Reina. Máxima expectación entre pantalanes que despierta hoy y que nos va a mantener en vilo durante los próximos 3 días. A las 2 de la tarde, cumpliendo rigurosamente el programa, se daba salida a la primera manga de la jornada con brisa suave soplando del nordeste, pero que a mitad del recorrido roló al suroeste, aumentando su intensidad. Las embarcaciones navegaron con el sistema de tiempo compensado, por ello el primero en rebasar la línea de meta no necesariamente es el vencedor, sino que se dictamina tras la aplicación de la compensación de tiempos.
En la clase Varadero-Valencia, ORC1, los primeros en llegar en tiempo real fueron un avanzadísimo Audax Energía, seguido de Brujo y Fonmóvil, que en tiempo invertido daba la primera victoria del campeonato a la embarcación local de Alberto de Castro, Brujo. Su compañero y contrincante también local, Grupo Clínico Luis Enís, consiguió firmar un segundo puesto y un tercero Fonmóvil, de José Ignacio Vicén, para quien esta es su segunda regata a bordo de su nuevo K46, barco gemelo de Maserati, que quedó en cuarto lugar en tiempo real, mientras que la embarcación de la Armada Española AIFOS conseguía el cuarto puesto en tiempo invertido. Tras 2 horas de lucha entre cruceros, todavía quedaba una manga que competir. Viento ya de 9 nudos y 115 grados de dirección, con cambio de recorrido incluido, que el Grupo Clínico Dr. Luis Enís supo afrontar bien, imponiéndose en la segunda prueba, finalizando la jornada primero en la clasificación provisional. Eso sí, seguido muy de cerca y sin descanso por el Fonmóvil, que no desistía y consiguió una segunda plaza tras 2 terceros en Real. La embarcación venida del Real Club Náutico de Castellón, Grespania, consiguió acabar la jornada con un bronce provisional tras una muy buena segunda manga. El canario Adrián Hoteles acudió a Valencia con el antiguo Natalia, campeón del mundo en ORC el año pasado 2015, pero que en la primera jornada se tuvo que conformar con un cuarto puesto general. Por lo que a ORC2 respecta, la embarcación más pequeña de la flota, la italiana Low Noise, brilló en el agua brindándole una dura batalla al actual defensor del título de campeón absoluto del trofeo, los chicos de Pedro Gil y José Luis Maldonado, a bordo del Fiord Maberta. Con Duccio Colombia a la cabeza, no bajaron de la primera posición en las 2 mangas del día. Insaciables, le seguía el Fiord Maberta tras firmar un tercero y un segundo y sin bajar lo más mínimo las expectativas. Con tan solo un punto más, el Kundaka Elite Sales de Sinergia Racing Group supo defender una tercera posición en el ranking general de la jornada. La primera ha sido la más flojita, que hemos tenido velas nuevas, estamos probando y el trimado quizá hayamos cometido algunos errores, aunque tácticamente casi hemos nadado como queríamos. Y la segunda sí ha sido todo como queríamos y hemos cuadrado los objetivos. Ha sido un quinto en Real y un sexto en el rating ya con pesas. Este año ha sido, pero como preparación sobre todo para también cruzar luego a la Copa del Rey. Por último, en ORC3, Saona de Gonzalo Calvo fue el barco vencedor del primer día del trofeo, tras 2 primeros puestos conseguidos. Iberolin Alhambra, segundo tras 2 segundos, y Puerto de Indias, tercero tras 2 terceros. Cierre del día con algunos barcos que se configuraban ya como favoritos, pero mucha competición todavía por delante. Más barcos, más viento, más nervios. Mucha emoción en el ecuador de la competición Trofeo Su Majestad la Reina, acogido por el Real Club Náutico de Valencia. Un fuera de línea de la IFOS les hizo descender posiciones en la primera prueba de la jornada dentro del grupo ORC1. En la segunda subida a Barlovento llegaron a virar baliza el Audax Energía con mucha distancia. Tras esta diferencia, Brujo en cabeza, Dr. Senís siguiéndolo, Fonmóvil y Maserati. Este fue el orden que se conservó hasta el cruce de meta en tiempo real, en el que las embarcaciones entraron muy ajustadas. En la segunda manga destacó la embarcación Bitcher del Real Club Náutico de Barcelona, que hizo su mejor prueba hasta el momento, firmando un tercero. De modo que finalizaba la jornada para los ORC1 con el Swan 45 Dr. Senís, que afianzó su liderato sin dar tregua, con 9 puntos de diferencia con el siguiente, Fonmóvil del Real Club Náutico de Valencia, que se mantuvo segundo en la tabla, y Brujo, que subió 2 posiciones hasta el tercer puesto en la general. Bueno, nuestro barco es un TP52, es un TP52 que fue el Balearia y que lo hemos adaptado y reconvertido y optimizado para intentar ser competitivos actualmente y ahora estamos trabajando para poder ir a la Copa del Rey, que será en categoría IRC. Estamos satisfechos porque tanto de velocidad como de maniobras como de trimado estamos encontrando una buena puesta a punto. Por lo que a ORC2 respecta, una jornada marcada por el suspense hasta el final. El Fiord Maberta no desaprovechó un descuido de Low Noise, colocándose líder de la clasificación provisional. Firmaron un primero y un tercero en las 2 mangas disputadas, consiguiendo acabar la jornada un punto por delante de los italianos. Venidos desde Cartagena, el Kundaka demostró que venía a hacerse notar, logrando un tercer puesto y un primero, situándose en una amenazante tercera posición.
situándose en el Campo Bravo, frente a las playas del Saler. En ORC3, la tripulación de Gonzalo Calvo, al mando del Saona, no dejó pasar a nadie por delante, mostrándose imbatible en el primer puesto. Le seguía, como en la jornada anterior, Iberolín Malambra y Puerto de Indias. El grupo de ORC Open se estrenaba en el campeonato y lo hizo con una flota de 14 barcos que, como el resto de categorías, compitieron en recorrido Barlovento-Sotavento, un mar sin barreras. De Joan Tamarit, a bordo de la embarcación de clase paralímpica Sonar, acabó como vencedor de la jornada. Javier Navarro, patrón y armador del Archer 2, se colocó en la segunda posición, seguido del local Tetis. El village del club dio la opción a los regatistas de relajar tensiones y disfrutar de los actos sociales que hacen redondo un campeonato. Amanecía el último día de competición con la prueba decisiva que concluiría el fin de semana. En la quinta y última prueba, el viento empezó soplando del noreste y roló posteriormente al este con algo más de intensidad que en las dos primeras jornadas de campeonato. En la clase Open, los participantes realizaron un recorrido costero en dirección norte y la embarcación Un Mar Sin Barreras fue la que consiguió colgarse el oro del campeonato. Archer 2, de Javier Navarro, logró subirse al segundo cajón y, empatados a puntos, quedaba el Tetis de Fernando San José Gil, completando el podium. El grupo 3 de los cruceros, liderado por Saona de Gonzalo Calvo, aun habiendo quedado terceros en la última manga, los 4 primeros anteriores les aseguraron el título de campeones. Iberolín Malambra mantuvo su segundo puesto en la general, lugar que había conservado durante todo el campeonato, con Puerto de Indias cerrando el podium de la clase. La clase ORC2 mantuvo la máxima intriga hasta el final de la jornada. Se empezó el día con un Fiat Maberta líder de la clasificación, a solo un punto de los segundos, los italianos Low Noise, que estaban empatados a puntos con los terceros, Kundaka, Elite Saints, así que todo estaba por decidir. Tanto es así que el mallorquín Ireland Aermec, patroneado por Teo Mateo, firmó un primero en la manga del día, aunque esto no afectó a su cuarta posición final en la clasificación, puesto que ocupaba desde la jornada anterior. Kundaka Elite Sales no tuvo su mejor día, pero aún así, con los resultados de las jornadas anteriores, consiguió subir al podium, recogiendo el bronce de su categoría. Fiat Maberta fue tercero en la prueba del día, lo que les dejaba ocupando el segundo cajón del podium, pero convirtiéndose en campeones de España zona Mediterráneo en ORC2. Por su parte, el Low Noise logró hacerse con la segunda posición en la prueba del día, hecho que les llevaba a proclamarse vencedores del trofeo en ORC2, ocupando lo más alto del podium. Very happy. Pues fantástico, luchando en cabeza contra los campeones del mundo de la clase. Y hemos sido líderes hasta esta última jornada, en la que nos han vencido justamente, pero vaya, empatados a puntos con ellos, muy intenso, muy interesante y fantástico. Está una temporada bestial. Yo tengo que hacer especial hincapié en que este año ha sido fantástico. De verdad, un 10 a la organización. Por último, la clase ORC1 tuvo un ganador por partida doble. El grupo clínico Dr. Luis Enís firmó una brillante última prueba que definitivamente les llevó a alcanzar el título de campeón en ORC1, así como conseguir el título de campeón absoluto del trofeo Su Majestad la Reina, al ser la embarcación con mejores resultados generales en las 5 pruebas celebradas. El valenciano brujo se hizo con una segunda plaza en la prueba del día, garantizándose el subcampeonato y avanzando al Fon Móvil, que cerraba el podium, demostrando la calidad de su nuevo K46 y su... El 16 de junio del 2015, la flota de la Vuelta al Mundo soltaba amarras para disputar la 9ª etapa de la regata. Entre los barcos de espectadores se encontraba el Masi Trimaran Sprint Drift 2, que con 40 metros de eslora y 23 de manga es el multicasco de competición más grande del mundo, patroneado por Guichard. La enorme embarcación, cuya armadora es la multitudinaria Donna Bertarelli, navegaba en la zona reservada para el público cuando de repente el timón de estribor pasó por encima de la lancha semirrígida en la que se encontraban 5 ocupantes. Una de ellas resultó herida de gravedad en ambas piernas. La víctima fue trasladada en helicóptero al hospital, donde poco después fue amputada una de las piernas. Juzgado de Lorient, en
Francia ha condenado este martes al navegante Jean Guichard a 6 meses de prisión y a pagar una multa de 25.000 euros por las heridas ocasionadas a una mujer durante esta salida de la Volvo Ocean Race.